preguntas de orden como más social y decolonial. Y bueno, eso motiva de alguna manera esta charla, que bueno, la intención era como ahondar en diferentes aristas para analizar este concepto que el paisaje está entre las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Me llamó la atención encontrar que una de las definiciones planteaba que hay una intención, por ejemplo, de nombrar el paisaje como patrimonio, pero que es complejo porque el paisaje siempre depende de que haya un observador y que haya una perspectiva, y en esa, dependiendo de dónde nos ubiquemos respecto a lo que observamos, el paisaje se modifica. Entonces, en estas complejidades, pues bueno, invité a 3 expertos que seguro nos van a dar bastante ruta para pensar cómo cruza la geografía, el arte, la arquitectura del paisaje, la memoria social, con estas piezas que están en la exhibición, que nos permiten pensar en diferentes Méxicos que quedan plasmados, incluso algunos de manera onírica. Y bueno, para ello se encuentran 3 ponentes que yo admiro muchísimo su trabajo y les agradezco que estén aquí, les agradezco toda la apertura y la generosidad para organizar esta charla. Y voy a leer brevemente la semblanza. Nos acompaña Paz González Echeverri, que está desde Chile. Ella propone su ponencia titulada Pintar un país, el paisaje y la invención de una nación. Paz González Echeverri es arquitecta, docente e investigadora chilena, nacida en Concepción. Su trabajo explora las relaciones entre el paisaje, representación, lenguaje e identidad, investigando cómo las imágenes y las palabras participan en la construcción de imaginarios culturales y políticos. Desde una perspectiva interdisciplinaria, su investigación aborda la historia y la teoría del paisaje, así como los vínculos entre el arte, arquitectura y territorio. Actualmente desarrolla docencia en universidades de Chile en las áreas de historia del paisaje, ecología del paisaje y proyectos contemporáneos. También nos acompaña Óscar Núñez Arellano. Muchas gracias, Óscar. Gracias. Y su ponencia se titula Leer la huella, entender la herencia, la transformación mutua entre el ser humano y el paisaje. Óscar es egresado de la carrera de arquitectura por el ITESO en 1999, año en que fundó su despacho León Rampante, enfocado en el diseño de propuestas arquitectónicas empáticas con su entorno. Ha complementado su práctica profesional con la investigación y divulgación del patrimonio cultural arquitectónico de Guadalajara, participando en publicaciones como la Guía de Arquitectura de Guadalajara, 100 años de arquitectura jalisciense y el Manual de Uso Lafayette. Fue co-creador de la serie de documentales para televisión Las Colonias y coordina, junto con la ESAR, un programa de recorridos arquitectónicos orientado a la comprensión del patrimonio de la ciudad. Asimismo, es co-creador del proyecto Mira, este es mi barrio, guía arquihablable, iniciativa enfocada en las zonas con poca visibilidad de las políticas culturales. A través de procesos participativos, el proyecto recupera la memoria histórica de los habitantes más antiguos para plasmarla en una guía, facilitando así la transmisión de la memoria colectiva, las tradiciones y los elementos identitarios hacia las nuevas generaciones. Y también nos acompaña Carlos Segoviano, qué bueno que pudiste venir acá a Guadalajara para el cierre de la exposición. Él es el curador de la exposición y su ponencia se titula Irrupciones de la modernidad, del paisaje telúrico a la ciudad en movimiento. Es doctor en Historia del Arte por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una estancia de especialización en curaduría por parte de la Universidad 3 de Febrero de Argentina. Actualmente se desempeña como curador asociado en el Museo de Arte Moderno, en el MAM, en donde ha fungido como investigador, gestor y curador de las exposiciones Las dos Fridas, Historia de dos ciudades, Manuel Rodríguez Lozano, Los retablos de la muerte, Manifiestos del arte mexicano, 1921-1958, Graciela Iturbide, Retratos de un ritual, Fábulas fantásticas, Remedios Varo, Habitantes de lo insólito, Las dos Fridas, una identidad global, Marisole Warner Bass, Redenciones marginales,
además de unas diversas curadurías entre las que destacan Estéticas Revueltas, una familia de vanguardia, Detrás de los andamios, 100 años del muralismo mexicano, e Imaginaciones Radicales, una lectura disidente de la colección del MAM, y Relatos Modernos, obras emblemáticas de la gran colección Heyman-Santander. Como curadora independiente, destacan también las muestras Tramas de Identidad, colección de pintura del Banco Nacional de México, Herencia y Misterio, Un lugar de ambiente, legado y disidencia para el Chopo, y la presente muestra del Museo Cabañas, titulada Travesías por México, Territorios y Raíces, que por cierto clausura el día de mañana, y después de la charla, si no la han visto o si la quieren volver a ver, por favor, recórrenla y entréguense a esta experiencia visual. Y bueno, su línea de investigación se concentra en las relaciones entre vanguardias europeas y arte moderno latinoamericano, con especial énfasis en las colecciones de arte mexicano y su itinerancia internacional, así como el análisis de perspectiva de género y el rescate de proyectos y creadores olvidados en los recuentos historiográficos. También ha ejercido como periodista, conferencista, autor de ensayos para catálogos y libros de arte, así como guía de museos y profesor a nivel universitario. Muchísimas gracias, Carlos, qué gusto. Y a partir de esta curaduría es que se desdoblan como muchos diálogos y estoy muy contenta de que nos acompañes aquí junto con Oscar y Paz, que estoy muy segura que se va a dar una buena charla. El formato es un poco una ponencia y luego se abre un momento para intercambiar diálogos entre todos. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Va a empezar Paz. Muchas gracias, Laura. Voy a compartir mi presentación y cuéntame si se ve bien. Sí, se ve muy bien. Buenísimo, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Antes de partir, quisiera agradecer al museo por la invitación a participar en el cierre de esta exposición y por la oportunidad de compartir algunas reflexiones a partir del título de esta ponencia, Pintar un país, el paisaje y la invención de una nación. Una formulación que nos invita a preguntarnos hasta qué punto las imágenes no solo representan un territorio, sino que también contribuyen a imaginarlo y construirlo. Y en esa misma línea quisiera comenzar planteando la siguiente pregunta. ¿La pintura representa un paisaje o produce la idea misma de él? La pregunta puede parecer extraña porque solemos pensar paisaje-pintura como si uno precediera naturalmente al otro. Primero estaría el territorio y luego su representación. Sin embargo, si uno recorre la historia de la pintura, es posible advertir que la relación entre ambos ha sido bastante más compleja que eso. Y no quisiera responder esta pregunta todavía, me interesa más bien rodearla y reconstruir algunas condiciones que la hacen posible. Y para ello quisiera comenzar mirando las palabras, un lugar que se ha vuelto recurrente en mi trabajo porque las palabras conservan huellas de antiguas maneras de pensar. No todas las lenguas nombran el paisaje de la misma manera, y cuando una cultura utiliza distintas palabras para designar algo, suele ser porque también ha aprendido a pensarlo de maneras distintas. Entonces podemos ver que la noción de paisaje remite al menos a dos genealogías distintas. La primera es la que heredamos del español, paisaje proviene del francés paysage, formado a partir de pais, y este del latín paus. De esta misma raíz provienen, por ejemplo, palabras como paisano, aquel que pertenece al mismo lugar. En esta tradición, entonces, el paisaje es un territorio compartido, un lugar habitado, un espacio atravesado por la memoria y las formas de vida en comunidad. La segunda genealogía es distinta. La palabra inglesa landscape proviene del neerlandés landscape, compuesta por land y skip. Y aquí ocurre algo interesante que da cuenta de la relación indisoluble entre paisaje y pintura. Landscape era originalmente el nombre que recibía el género pictórico de pintura de paisaje en los Países Bajos. O sea que antes de nombrar un territorio, nombraba una imagen del territorio. Aquí el paisaje nace como una
representación, como una escena, como algo que se contempla, se encuadra y se pinta. Y si bien no quisiera presentar estas dos etimologías como una oposición absoluta, porque sería simplificar historias mucho más complejas, sí creo que la etimología aquí funciona como un síntoma cultural. Nos muestra dos maneras históricas de relacionarnos con el territorio. Una que entiende el paisaje como una experiencia de pertenencia y la otra como una construcción visual. Me interesa seguir este desplazamiento y observar cómo en distintos momentos de la historia de la pintura mexicana estas dos maneras de entender el paisaje comienzan a encontrarse, cómo ciertas imágenes del territorio dejan de ser únicamente imágenes del territorio y pasan a condensar una memoria compartida, una idea de comunidad y finalmente una determinada imagen de nación. Y si existe un pintor que permite observar con claridad este momento, ese es José María Velasco. Su obra no inaugura el paisaje en México, por supuesto, pero sí contribuye decisivamente a fijar una manera de mirar el territorio, que terminará siendo extraordinariamente influyente. Mientras en Europa el impresionismo comenzaba a transformar radicalmente la pintura, Velasco permanecía ligado a otra genealogía. Él había sido discípulo de Eugenio Landesio, un paisajista italiano formado en la tradición europea, quien lleva a México una enseñanza académica donde el paisaje era una construcción rigurosa, sustentada tanto en la composición como en el conocimiento científico. Y de hecho, Velasco no fue solamente pintor, estudió botánica, zoología, geología, fue miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural, leyó a Alexander von Humboldt, conocía profundamente esa tradición científica que buscaba comprender la fisonomía de América. No es casual que Humboldt, durante su viaje por el continente americano, insistiera tanto en la necesidad de que artistas registraran estos territorios. Para él, la pintura era una forma de conocimiento y una forma muy eficaz, por cierto. Y uno de los pintores que está más vinculado al programa de Humboldt fue Johann Moritz Rugendas, o Juan Mauricio Rugendas, un alemán que recorrió Venezuela, Brasil y México entre las décadas de 1820 y 1840, produciendo un registro visual extraordinario de nuestro continente. Rugendas estuvo en México entre 1831 y 1834, o sea, Velasco tenía en ese entonces menos de 3 años y no hubo, por supuesto, contacto directo entre ellos. Pero las imágenes que Rugendas dejó circularon y formaron parte de la imagen disponible en la Academia de San Carlos, donde Velasco se formaría unos años después. Pero a diferencia de Humboldt o Rugendas, Velasco no era un viajero fascinado por un territorio desconocido, era un habitante, o si se país. Durante más de en distintas horas, en distintos años. Los volcanes que pintaban no eran objeto de descubrimiento, sino presencias cotidianas, y esa diferencia modifica profundamente la naturaleza de sus paisajes. Quizá sea aquí donde las dos genealogías de paisaje, la del territorio habitado y la de su representación, comienzan a encontrarse. Sus cuadros muestran un México atravesado por volcanes, valles, acueductos, vías férreas, campos cultivados. Las figuras humanas apenas aparecen y cuando lo hacen son pequeñas, no están contando historias, dan escala al verdadero protagonista, que es el territorio. Pero lo que él está haciendo no era simplemente registrar un paisaje, estaba construyendo una imagen persistente del territorio nacional. Y creo que una de las contribuciones más importantes de Velasco fue precisamente esa, ayudar a fijar algunas de las imágenes que con el paso del tiempo formarían parte de un imaginario nacional. Un imaginario que seguirá transformándose, por supuesto, durante el siglo XX, pero cuyos ecos continúan siendo visibles incluso en muchas de las obras reunidas en esta exposición. Pero en 1910 ocurre algo que modifica radicalmente esa mirada,
la Revolución Mexicana no fue únicamente una transformación política, fue una transformación de la pregunta. Durante el siglo XIX el problema había sido cómo imaginar un territorio nacional, y después de la revolución la pregunta es quién pertenece a ese territorio, porque el conflicto revolucionario gira precisamente en torno a la tierra, la hacienda, la propiedad, el reparto agrario, el campesino y el indígena. Ya no es posible contemplar el Valle de México como un panorama sublime sin preguntarse quién lo trabaja, quién vive en él y quién ha sido expulsado de él. El paisaje deja de ser únicamente aquello que se contempla y comienza a ser aquello que se disputa. Y cuando cambia la relación con la tierra, cambia también las imágenes capaces de representarla. Ya no basta con pintar un territorio, hay que representar a quienes lo habitan. El problema, de alguna manera, deja de ser geográfico para convertirse en un problema político y, sobre todo, cultural. Y con el fin de la etapa armada comienza otra tarea, quizás aún más difícil, que es cómo construir un país que acaba de atravesar una guerra civil. La respuesta del nuevo Estado no fue únicamente política, fue profundamente cultural. José Vasconcelos comprendió que la nación no podría construirse solo mediante leyes, había que construir también una imaginación compartida. La alfabetización, las bibliotecas, las escuelas, los libros, los murales y las artes populares pasaron a formar parte de un mismo proyecto. Resulta interesante que este proyecto no comenzara encargando monumentos, sino que imágenes, porque una nación puede reorganizar sus instituciones relativamente rápido, pero necesita mucho más tiempo para construir un imaginario compartido. Y esa tarea recayó en buena medida sobre escritores, educadores y artistas. Y quizá una de las figuras más relevantes para entender esta transición es Gerardo Murillo, más conocido como Dr. Atl, quien ocupa un lugar muy singular en esta historia. Por un lado, continúa la tradición paisajística del siglo XIX, su fascinación por volcanes prolonga de algún modo la mirada de Velasco. Basta pensar en sus innumerables representaciones de volcanes y particularmente del Paricutín, cuya erupción siguió casi obsesivamente y que hoy también está presente en esta exposición. Pero al mismo tiempo, Dr. Atl comprende que el Nuevo México no puede construirse únicamente desde el paisaje natural. En 1921, por encargo del secretario de Relaciones Exteriores, Alberto Pani, emprende un largo recorrido por el país para registrar las artes populares mexicanas. El resultado será el libro Las Artes Populares en México, publicado ese mismo año. Entonces, el mismo pintor que dedicó buena parte de su vida a representar volcanes es también quien contribuye a instalar el arte popular y las culturas indígenas como uno de los pilares de la identidad nacional. El territorio sigue siendo importante, pero ahora comienza a poblarse de cultura. Quizá Dr. Atl sea precisamente la bisagra entre estas dos maneras de imaginar México. Hereda de Velasco la monumentalidad del paisaje y anticipa en Rivera la necesidad de encontrar en las comunidades indígenas y campesinas uno de los fundamentos simbólicos de la nación. Y en ese contexto, ese mismo año, regresó Diego Rivera a México, llamado también por José Vasconcelos. El protagonista de sus pinturas ya no será el valle, sino quienes lo habitan: el campesino, el indígena, el trabajador. La nación deja de representarse como geografía y comienza a representarse como comunidad. Y creo que aquí ocurre un desplazamiento importante. Velasco contribuye a imaginar el territorio nacional y Rivera contribuye a imaginar al sujeto nacional. Y construye de esa forma una imagen extraordinariamente poderosa del México rural e indígena. Pero esa imagen no surge únicamente de una convicción artística, también responde a una necesidad política. El nuevo Estado necesitaba producir símbolos compartidos capaces de integrar un país profundamente fragmentado. La pintura se convirtió en uno de los principales dispositivos, si se quiere, de construcción de esa identidad común. Y así, poco a poco, comienza a consolidarse algo que va más allá de cada obra individual. No se trata solamente de los cuadros de Rivera, ni de los murales, ni de las ilustraciones de un determinado artista,
sino que lo que comienza a aparecer es una iconografía, un repertorio visual que una cultura repite hasta volverlo reconocible. Los volcanes, el valle, el maíz, el indígena dejan de ser únicamente elementos del territorio para convertirse en signos de la mexicanidad. Por supuesto que ninguna de estas imágenes por sí sola inventa una nación, pero su reiteración en pinturas, murales, libros, carteles, museos y más tarde en el cine y el turismo termina construyendo un vocabulario visual compartido, hasta hacerse casi inseparable de la idea misma de México. Hay una anécdota que me parece particularmente reveladora. En 1925, el poeta soviético Vladimir Mayakovsky desembarca en Veracruz y pregunta inmediatamente, ¿dónde están los indios? Esperando encontrarse con plumas. Los indios, señor, le respondieron, son quienes le llevan las maletas. La escena puede parecer anecdótica, pero revela algo mucho más profundo. Mayakovsky no llegaba a descubrir México, llegaba a verificar una imagen que ya conocía. Antes incluso de poner un pie en el país, México existía para él como un conjunto de representaciones. Quizá ahí podemos comprender mejor el extraordinario poder de una iconografía, cuando ciertas imágenes se repiten durante suficiente tiempo, dejan de funcionar únicamente como representaciones, comienzan a anticipar la experiencia y aprendemos a reconocer un país incluso antes de estar ahí. El historiador mexicano Mauricio Tenorio Trillo llama a este imaginario la Atlántida morena. No se refiere a un lugar real, por supuesto, se refiere a una imagen tan eficaz que hoy resulta casi imposible pronunciar la palabra México sin que aparezcan inmediatamente en palabras de Tenorio nopales, cactus, tradición milenaria, comunidades indígenas prístinas y solidarias, sombreros, pistolas, pirámides, grecas, toltecas, aztecas o mayas, revolución, siesta, superioridad espiritual, incontinencia amatoria, lentitud, pasado siempre presente y mestizaje. Tenorio insiste en algo que me parece particularmente interesante. Esa imagen no fue construida únicamente desde México, también fue construida desde fuera. Existía una demanda internacional por encontrar un México auténtico, indígena, telúrico y ancestral. Y México, muchas veces con orgullo y muchas otras con pragmatismo, aprendió también a responder a esa expectativa. La iconografía nacional nunca fue completamente interna, fue también el resultado de un diálogo, a veces desigual, por cierto, entre la manera en que un país quería representarse y la manera en que el resto del mundo esperaba verlo. Lo interesante es que estas imágenes fueron tan exitosas que dejaron de parecer imágenes y comenzaron a parecer realidad. Probablemente esa sea una de las operaciones culturales más eficaces que puede realizar una imagen, dejar de percibirse como una representación. Volvamos entonces a la pregunta con la que comenzamos. ¿La pintura representa un paisaje o produce la idea misma de él? Después de este recorrido, quizás podríamos ensayar una respuesta un poco más matizada. La pintura no inventó por sí sola México, tampoco produjo por sí misma una nación, pero sí participó activamente en la construcción de esta iconografía, mediante la cual México aprendió a imaginarse, a reconocerse y también a presentarse frente al mundo. Y entonces quisiera terminar con otra pregunta. ¿Qué imágenes están construyendo hoy nuestra idea de nación? Y quizá una pregunta aún más importante, ¿quién está produciendo estas imágenes? Si durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX fueron la pintura, el Estado y las instituciones culturales quienes construyeron esa iconografía compartida, ¿quién la construye hoy? ¿Los museos, el cine, las redes sociales, Google Earth, la inteligencia artificial? Porque si algo nos enseña esta historia es que las imágenes nunca llegan después de la realidad. Muchas veces llegan antes y colaboran activamente en su configuración. Muchas gracias.
Bueno, antes que nada me gustaría muchísimo agradecer a Laura y al Museo Cabañas. Este es un edificio que amo, la maravillosa oportunidad de poder compartir ciertas reflexiones a partir del tema del paisaje, ¿no? Yo los invito a hacer un viaje casi arqueológico con muchos estratos de reflexiones y preguntas que me planteé a partir de esta invitación, ¿no? Si damos la primera, por favor. Hay un concepto que me parece muy interesante y lo vinculo a la última pregunta de Paz, que hay una especie de simbiosis entre el término del paisaje, ¿no? Y entonces empieza con una tectónica del territorio y hay una cultura y psique. Entonces es este viaje de ida y vuelta que planteo en estas reflexiones. En un principio, nosotros éramos parte del paisaje, no había paisaje. Y retomando de nueva cuenta a Paz, qué bueno que nació primero, no se nombraba ni siquiera el paisaje, no había esa reflexión. Podemos hacer analogía con el paraíso perdido, ¿no? El paraíso terrenal bíblico, donde solo éramos y éramos parte. Ni siquiera nos cuestionábamos que éramos parte de algo, sino funcionábamos en la misma sintonía que ese paisaje. Por supuesto, es una figura retórica, lo del el paraíso terrenal, y en el momento en que el ser humano empieza a tener conciencia, que es la manzana, empieza a reflexionar y empieza a plantearse elementos de relación con el paisaje. Y empieza un viaje en donde se empiezan a superponer estratos, ¿no? Pero esos estratos, más allá del ejemplo obvio de la tierra, son estratos de vínculos culturales, sociales, y que empiezan a crear memorias colectivas. La siguiente, por favor. Y entonces, llegando a México, al territorio que ahora llamamos México, muchos pueblos originarios empiezan a crear una relación muy particular, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en México y las naciones prehispánicas como un núcleo cerrado, pero en realidad hay hubo un montón de manifestaciones de muchos pueblos mesoamericanos con el común denominador, ¿no? Que básicamente es el cerro. ¿Qué sucede? En ese mundo agreste, en un principio, hay fuerzas que son descomunales. Imaginemos una tormenta de Guadalajara, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿No? Truenos, inundaciones, nuestros maravillosos montañas, son fenómenos que en ese momento no pueden ser explicados. Y nosotros, los humanos, tenemos una predisposición a entender. Lo que no lo entendemos le damos significados, porque lo que no sabemos, lo que no entendemos, nos da miedo. Y entonces en ese mundo primigenio empiezan a ver en todas partes del mundo las cuestiones religiosas. Entonces puede ser que no me responda qué es, pero lo ordeno. Por eso todas las culturas tienen al dios sol, lluvia, etcétera, y todo eso se va modificando. Por ejemplo, Cristo es el dios sol, básicamente, pero evolucionado. Entonces, ¿qué sucede en los pueblos mesoamericanos? Los cerros, y no nada más en las culturas mesoamericanas, son las casas de los dioses. Ahí residen. Entonces, ¿qué hago yo con ese paisaje? Hago un eco, hago una acrópolis, una ciudad de y para los dioses, donde nosotros podamos tener una relación. Esto es Monte Albán. Pero esa relación con nuestro territorio y con nuestra geografía, digamos, hay que ponernos en ese lugar, no es ajena. El ser humano controla el paisaje, controla el territorio. Entonces vemos muchos ejemplos, como este Monte Albán, que en la cima del cerro, donde habitan los dioses, se hace un gran esfuerzo y se hace una terraza. Y en esa terraza se ordenan las deidades a través de las pirámides, que son el eco de los cerros donde habitan los dioses.
me lo apropio, lo traigo, lo escalo y le doy significados. Esos significados son memorias colectivas, son memorias históricas y son elementos que empiezan a formarse culturalmente. Entonces, los que crearon esto, con esta intención de acercar los dioses al ser humano, los usuarios empiezan a modificar su psique, a modificar sus elementos culturales y empiezan a tener otro tipo de relaciones con el territorio. Y ahora, algo muy importante de las palabras es, aquí no existía el concepto de paisaje, no se nombraba. Y como decía Paz, algo que no se nombra, pues no se asimila. El lenguaje construye y modifica nuestro psique, nuestro cerebro. Simplemente se es paisaje, pero no con nuestra visión romantizada del siglo XIX, XX, donde el paisaje no se toca. Tenemos una mala concepción de que el paisaje es virgen. No hay ningún tipo de paisaje natural que sea virgen. Todo está modificado por el ser humano. ¿Por qué? Porque en ese momento el ser humano era el paisaje, era un elemento más del paisaje y con esa libertad creaba y transformaba. Incluso en el Amazonas hay restos arqueológicos donde está modificado el paisaje. Entonces, y hay esa relación directa, esa comunicación directa que modifica, ¿no? Entonces, si vemos, aunque haya diferentes culturas mesoamericanas, todos van a tener un hilo conductor porque todos habitan un territorio muy diverso, pero con esas mismas concepciones culturales, ¿no? Desde los olmecas y antes va persistiendo esa relación. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es una frase muy bonita para introducir al siguiente tema, ¿no? Si el hombre prehispánico construyó las obras monumentales que albergaron la sierra y las zonas inhóspitas pobladas de naturaleza exorbitante para adorar lo absolutamente desconocido, santo y perfecto, también el hombre de la Europa occidental, en esa extraña coincidencia que nunca sabremos explicarnos, consideró los soberbios espacios de la Sierra Alta los más apropiados para venerar al absolutamente otro, santo y eterno, que era el Dios de los cristianos. Ahora sí, la siguiente. ¿Qué sucede? Es un momento fundamental para la historia de lo que hoy llamamos México, que es este encuentro de dos culturas diferentes y de diferentes épocas, podríamos llamarlo, ¿no? En diferentes momentos de desarrollo cultural y tecnológico, básicamente. Entonces, ¿qué sucede? A mí esto es un elemento que me gusta mucho que no más para mí, para un montón de investigadores, es el nacimiento de lo que es México, aunque era la Nueva España. Es el proyecto de los franciscanos en un principio de la conquista espiritual. Cuando decimos conquista espiritual, inmediatamente es un pésimo nombre en cuestión de mercadotecnia, porque nos remite a una imposición, ¿no? Cuando en realidad el proyecto de evangelización fue un proyecto sumamente complejo que es antecesor a cuestiones sociológicas, antropológicas, pedagógicas, innovador en un montón de sentidos. ¿Y qué sucede? Se necesita sustituir, pongámonos en sus zapatos, ellos creían que en esta tierra Dios no había llegado y que llegó el diablo literalmente y engañó a todos los pobladores, ¿no? Pongámonos en un zapato, ver una pirámide con costras de sangre de gente sacrificada, ¿no? Entonces, lo que ellos intentan es reconstruir la Jerusalén celestial en la tierra, ¿no? La Jerusalén terrenal, que es un precepto que estaba muy en boga en la Edad Media, donde no es literalmente construir un templo, el templo de Salomón, y la Jerusalén celestial en la tierra, sino es un programa muy, muy, muy diverso. Y lo que querían los franciscanos era evitar los errores europeos y crear una sociedad nueva y utópica. Entonces, uno de los primeros elementos que hacen, y se llaman conjuntos conventuales del siglo XVI, es poner una nueva capa en un territorio que era ciudad sagrada, ¿no? Esto es en Molango, en Hidalgo, maravilloso. Y si se fijan, está construido
sobre los cimientos de lo que antes era una pirámide. Los pueblos mesoamericanos están acostumbrados a superponer, ¿no? Si vemos la pirámide de México Tenochtitlan, el Templo Mayor, son capas superpuestas, ¿no? Incluso como griegos y romanos podían cambiar de nombre si conquistaban un territorio. Estos están acostumbrados a esta superposición. ¿Qué hacen los franciscanos? No destruyen por completo, se aprovechan del lugar santo que tiene un significado cultural y lo vuelven a resignificar. Entonces los conjuntos, ¿y por qué? Porque también esa relación que tenían con el territorio y con el paisaje, los pueblos mesoamericanos, es asombrosa. O sea, si conocen Montalbán, hay unas vistas espectaculares y unas visuales que arroban, que te dejan casi sin aliento, ¿no? Que puedes contemplar. Y hay esa relación de cercanía-distancia. Ellos hacen lo mismo, entonces, digo, ninguna foto va a poder recrear, pero si ustedes se paran en el gran atrio, la vista es espectacular, ¿no? Y tiene relación a la frase que puse antes, superponen una nueva capa con los elementos culturales que algunos que rescatan de los pueblos mesoamericanos y una gran carga, por supuesto, de una occidentalización en el pensamiento. Y entienden el paisaje y a partir de eso no hacen una tabula rasa, no borran. Hay un elemento que empieza a ser culturalmente mucho más definido hacia lo mexicano. La siguiente, por favor. Pasan los años, esto es imagen de inteligencia artificial, bueno, todas, de Versalles. Hay un elemento que es el barroco, que es una época posterior al Renacimiento de gran intelectualización y un pensamiento sumamente complejo. Esto no nos llega, básicamente, pero es controlar el paisaje. El ser humano empieza a alejarse de estar inmerso en el paisaje y aquí lo controlan. Y entonces, si ven fotos, hasta los árboles están en cubitos y en conos, etc. Empieza un alejamiento desde ese paraíso terrenal a un yo uso el paisaje en mi beneficio. Con el entendido que casi siempre el paisaje y el territorio es fuente de recursos. La siguiente, por favor. Y llega un momento donde hay un gran cambio en lo que Paul Virilio llama la velocidad de la liberación, ¿no? En su libro La velocidad de la liberación habla de diferentes etapas en la humanidad, donde la primera, la velocidad de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, es simbiótica, es al mismo ritmo, por llamarlo de alguna manera, de la naturaleza. Y luego ya llega la era mecanizada, donde todo va a ser más rápido, donde están trenes, empieza a haber telégrafos, máquinas que hacen telas mucho más rápida, muebles, etc. Y las ciudades, igual, tendemos a pensar las ciudades como hoy, ¿no? Esta gran urbe masiva. Las ciudades eran muy pequeñas. Guadalajara era muy, muy pequeña. Y había una relación muy directa con el territorio. Y había una extracción de recursos y agricultura muy equilibrada todavía. Cuando llega la revolución industrial, se empieza a acelerar todo. Y llega la migración del campo a la ciudad y esa reflexión y estratos que se van añadiendo, paulatinamente empiezan a ser menos reflexivos. Y surge lo que se llama el urbanismo higienista. ¿Por qué? Porque las ciudades eran un soberano relajo. Hacinamiento, contaminación tremenda, los ríos apestaban, se usaba el paisaje, pero ya no se le devolvía nada bueno, más que puros desechos. Entonces esa cuestión irreflexiva empieza a saturar hasta que viene la reflexión. No, pues eso enferma. Entonces vamos a hacerlo higiénico. Esto es el río San Juan de Dios, la actual Calzada Independencia, que era, el río San Juan no era muy grande su arroyo, surgía de
el agua azul, que era un manantial y era un lago. Y entonces, cuando hay este alejamiento de la naturaleza por las dimensiones de la ciudad, cuando hay corta relación con nuestros recursos naturales, empieza a alejarse y empieza a enmarcarse nuestra relación con el paisaje y con el territorio. Es decir, cada vez con estas velocidades de las modernidades nos empezamos a alejar y lo empezamos a enmarcar, ¿no? O sea, como el término landscape es eso, ¿no? Como le decía Paz. Y ya surge la necesidad de entablar un diálogo abstracto con el paisaje y nos vamos alejando de él. Y surge esta noción antropocéntrica donde yo no soy naturaleza, yo estoy por encima de la naturaleza. Mi ser tecnológico me demanda que si hay un problema de cólera, que lo había, en vez de entender por qué hay un problema de cólera, lo tapo. Y entonces se entuba el río San Juan de Dios y ahorita es un río de aguas negras, básicamente, que pasa por abajo. Nos vamos alejando. Y paradójicamente ese alejamiento nos hace construir elementos de paisaje, como son parques. Entonces, hasta este momento teníamos el Parque Morelos y el Agua Azul en los dos extremos. ¿Por qué? Porque aunque todavía no era muy grande Guadalajara, empezamos a recrear el paisaje porque entendemos que es importante. Pero ese paisaje ya está completamente construido por la psique y todavía detenta elementos culturales, y ese paisaje nos empieza a modificar como sociedad de aquel momento de cómo vamos a tener esa relación con nuestro territorio, con nuestro paisaje. También empieza a modificar, empieza a ser más rápida la vida y empieza, al tener yo un paisaje natural controlado como es un parque, a no necesitar lo demás. Ya lo tengo aquí empaquetado, ya lo tengo enmarcado. La siguiente, por favor. Y llega la modernidad del siglo XX. El automóvil se convierte en el elemento rey que representa al hombre tecnológico. La velocidad es más rápida. Ya existe radio, televisión, teléfonos. Nos empieza a acelerar nuestra cotidianidad. Cuando nosotros nos aceleramos en nuestra velocidad de vida, pues literalmente encapsulados en un auto, ya no ni somos ni percibimos el paisaje, solo lo transitamos y empieza a haber este concepto de no lugares, ¿no? El no lugar es un territorio que existe físicamente, pero que nadie se lo apropia. Y entonces se pierde la noción primigenia de lo que tendría que ser una ciudad y empieza a hacerse una máquina de dinero, ¿no? Porque básicamente las ciudades es producir, y esa producción demanda trabajadores, esos trabajadores demandan comida, y entonces la comida cada vez está más lejos, por lo tanto necesito una autopista o un ferrocarril para que me traiga para la mano de obra que va a producir, y entonces ya esa relación simbólica que tenemos con el paisaje, esos estratos culturales que tenemos con el paisaje, empiezan a ser más vagos, empiezan a ser más superfluos, empiezan a ser menos reflexivos y más impersonales, ¿no? Básicamente, esa relación, como esta típica imagen de un freeway gringo, que también lo podemos encontrar en Monterrey y en Guadalajara, ya no, si se fijan en los automóviles, ya no se está, solo se transita. Y cuando perdemos esa noción de identidad con el territorio, ese territorio se convierte en un no lugar, y ese no lugar no genera ni identidad, ni vivencias, ni capas culturales. Entonces nos vamos alejando cada vez más de él. La siguiente, por favor. Y actualmente, esta relación con el paisaje, la relación con nuestros estratos culturales que veníamos acumulando, no diría que está rota, pero está relacionada de una manera muy diferente. Es igualmente una reflexión. Ahora, ese marco, ¿no?,
cuando se inicia la cuestión del paisaje artístico, ¿no? Es un marco, el cimiento cultural que le enmarca un pintor a un paisaje para mostrar una identidad, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de los paisajistas mexicanos, de México, de lo que es México, ya se convierte en un metadato. Creo que a veces se nos olvida, pero a partir de la pandemia hubo un cambio que creo que todavía no logramos asimilar, un cambio de una relación con un paisaje. Si durante la modernidad el hombre empezó a ser cada vez más individualista, ha sido un proceso sin descanso, ese aislamiento y esa pérdida por completo de conexión física con los paisajes, hay que entender, la ciudad también es un paisaje construido por el ser humano, artificial, pero parte del paisaje. O sea, entendiendo que desde un principio todo lo natural, nada es virgen, todo ha sido construido por una relación con un ser humano, esa ciudad que tenemos hoy, por ejemplo, Guadalajara, ¿cuál es su función simbólica y qué es lo que nos está generando? Ese desarraigo que hubo de la pandemia físico, tanto con las personas como con el paisaje, como con nuestro territorio, se mudó a una pantalla. Y con ya ahora la inteligencia artificial, ese marco que podemos ver en la exposición ya lo tenemos en la mano. Y los paisajes ahora los estamos modificando a partir de la percepción de una pantalla. Pero esa pantalla no detenta ningún símbolo cultural porque básicamente es global. Y es típico ya que vamos a un lugar y hay lugares para Instagram, ¿no? Tomarnos fotos con el Instagram. Hay cientos de muertes tontas porque alguien está queriendo capturarse a él en un paisaje y acaba desbarrancado, ¿no? Pero no es leer el paisaje, ya no tenemos esa capacidad de leer el paisaje y con ese desarraigo que decidimos hacernos fuera de la naturaleza, también los paisajes ya no podemos comunicarnos con ellos a través de nuestra percepción, porque los percibimos, no sé, naturales, no hay que hacer nada, no hay que tocar, no agarres una hoja, cuando la relación del ser humano con el paisaje siempre fue esta capas y capas de sustratos culturales, de modificaciones, ¿no? Como ya no somos parte del paisaje, es más, ya ni siquiera somos físicos, sino somos virtuales, ya está generando, no sé, es una relación que creo que es sobre todo una pregunta, ¿qué nos está dando estos paisajes virtuales, esta hiperpersonalización y falta de raciocinio sobre nuestro territorio? Las ciudades ya no funcionan. Las ciudades ya no generan significantes. Si nos vamos a un barrio, como aquí La Perla, la gente todavía, si nos vamos todo al oriente, la gente todavía tiene su significado y va generando estratos culturales y memorias colectivas, porque son lugares que se viven. Difícilmente se quieren salir de su barrio. ¿Por qué? Porque ahí están todos sus símbolos y sus significados y sus relaciones. En las ciudades en la ciudad más al poniente, imaginémonos Andares, ya deja de existir eso. ¿Y qué sociedades está generando? ¿Cuál es la vuelta de ese territorio que dejamos de controlar y solo circulamos y ya no tenemos ningún poder de injerencia, ya no tenemos ni voz ni voto en la ciudad y solamente de una manera irreflexiva estamos transitando, pero no habitando? Creo que esto, ¿no? Entonces, bueno, son esas reflexiones y pues nada, gracias. Buenas tardes. Yo les preparé la ponencia Irrupciones de la Modernidad, del paisaje telúrico a la ciudad en movimiento.
Es un honor estar con ustedes esta tarde. Me llena de emoción regresar a Guadalajara, en específico al Museo Cabañas, para formar parte de este conjunto de charlas en torno al tema del paisaje. Agradezco a la directora Susana Chávez y a todo su equipo por hacer posible este encuentro. Con esas reflexiones se da cierre, tras un poco más de 3 meses, a la exposición Travesías por México, Territorios y Raíces, la cual les invito a visitar, quizá por última vez, al finalizar este acto. La siguiente, por favor. Espero que las ideas compartidas por mis colegas y su servidor les permita ampliar su mirada sobre esta exhibición. En ella tuve la responsabilidad y la honra de ser el curador de una selección de 55 obras clave de la colección de pintura del Banco Nacional de México, acervo que abarca 5 siglos y reúne más de 1000 piezas. Por medio de la mirada plural de 43 artistas, entre ellos 9 jaliscienses, esta muestra procura un acercamiento a la cultura y geografía de esta nación. En ese sentido, además del mosaico de identidades y cosmovisiones, la exposición privilegia la exploración del paisaje, no solo como un terreno de tránsito y admiración, sino también como un espacio donde se inscribe la vida cotidiana, las raíces y las aspiraciones de sus habitantes, sin olvidar los ritos y el misticismo que distinguen estas tierras. Me gustaría, por tanto, platicarles un poco sobre esta muestra y detenerme en creaciones que involucran la temática paisajística. El primer núcleo, Territorio Mítico y Telúrico, nos lleva por diferentes regiones del país, desde la icónica imagen del altiplano central con los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, hasta estados emblemáticos como Guanajuato, Michoacán, Chiapas o Veracruz. En gran medida, el paisaje ha sido un tema recurrente en la consolidación visual de la identidad mexicana, tanto para los artistas viajeros provenientes de Europa en el siglo XIX hasta creadores contemporáneos. El volcán es un motivo frecuente, producto de la orografía de un territorio atravesado por un impresionante eje volcánico que se extiende desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México, cruzando 14 estados del país. Una más, por favor. El acercamiento a la figura del volcán remite a su potencial simbólico como a sus efectos geológicos, ecológicos, históricos y sociales. En particular, la plasticidad del fenómeno volcánico ha fascinado tanto por sus cráteres en erupción como por la idea de concebirlos como entes inmemoriales esperando su regreso a la actividad. Una más. En un inicio, el afán por descubrir tierras remotas entre la imaginación romántica y el auge del positivismo llevó a personajes como el barón Alexander von Humboldt a registrar y visibilizar volcanes como el Chimborazo en Ecuador o el joven Jorullo que emergió en 1759 en Michoacán. Como ya nos indicó Paz, las ilustraciones científicas de Humboldt se reprodujeron en enciclopedias e impulsaron a nuevos artistas como Rugendas, Nebel o Landesio a descubrir las bondades y enigmas del Nuevo Mundo. Con la independencia, tanto política como artística en México, emergió la figura de José María Velasco, quien, al amparo de la naciente retórica nacionalista, articuló una imagen del paisaje patrio, privilegiando el altiplano central. En sus lienzos destacan el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl como entidades sagradas e imponentes. Como podrán ver en la exposición, Raimundo Martínez y Ernesto Alcántara son herederos de esta visión. A través de maestros como Velasco y el Dr. Atl, lograron fusionar el tratamiento academicista con un enfoque moderno y emotivo. El portentoso volcán Popocatépetl se convirtió en la gran obsesión al final de la carrera de Alcántara, al establecerse en Nepantla, en el Estado de México, un sitio privilegiado para contemplar a diario al querido y escalofriante Don Goyo. En 1943, el nacimiento del Paricutín permitió registros modernos, tanto documentales como artísticos, sobre el origen y evolución de un volcán. Despertó el interés de diversos creadores de distintas latitudes e idiosincrasias ante el fenómeno ígneo. La erupción del Paricutín se convirtió en un espectáculo tanto por el potencial de destrucción volcánica como por la vitalidad y las fuerzas contenidas en la naturaleza. Desde que inició su actividad el 20 de febrero de 1943, el volcán fue documentado por cámaras fotográficas y cinematográficas, pero especialmente por la imaginación de los pinceles. En ese sentido, Gerardo Murillo, el Dr. Atl, se trasladó a Michoacán 6 días después de que apareció la primera columna de humo.
y pasó allí el resto del año, regresando en 1945, 47 y 1948. Consideraba necesario dejar plasmada la sensación palpitante de la montaña, que a su entender las máquinas no podían registrar. Su estudio cómo nace y crece un volcán, junto con varios de los dibujos y pinturas del Paricutín, se presentaron en 1950 en el Palacio de Bellas Artes, como parte de la exaltación por parte del gobierno de Miguel Alemán de un país moderno pero enraizado en sus tradiciones. Este naciente fenómeno geológico generó otras interpretaciones como las de Alfredo Zalce, vinculadas al drama y las problemáticas sociales que trajo la erupción. Al ser originario de Michoacán, Zalce se preocupó por los comuneros de San Juan Parangarutiro y San Salvador Combucio, que vieron afectadas sus vidas cotidianas. Zalce, además, criticó el negocio turístico derivado de la exposición mediática del Paricutín. Por otra parte, algunas de las artistas surrealistas que se exiliaron en nuestro país y que aquí encontraron la madurez artística, concibieron el volcán como un ente cargado de energías perennes en búsqueda de una salida, similar al contenido del inconsciente. Establecida en la capital del país en 1939, con motivo de las preparaciones de la primera exposición internacional del surrealismo en México, cuya colaboración suele ignorarse en los libros, Alice Raón se interesó por la relación milenaria de las estructuras volcánicas con la cultura local. Su intención era buscar nuevas fuentes del pensamiento alejadas de la razón instrumental que provocó las dos guerras mundiales en Europa. Enfocada más en ese momento en su carrera literaria, Raón le dedicó un poema al volcán Iztaccíhuatl, desde evocar al mito de la montaña madre, entendiéndola como un espacio que cobija casas en sus laderas para ser calentadas por el sol. Esta idea del volcán como configurador de poblaciones se hace visible en piezas posteriores en que Raón decidió decantarse por la pintura como su medio de expresión privilegiado para representaciones de urbes imaginarias. Otra nómada afincada en México un año antes de la erupción del Paricutín fue Remedios Varo, fenómeno al cual hace un pequeño guiño en la pieza El flautista. Emergiendo de una roca escarpada, el personaje central es un ente meditativo e iluminado, cuya conciencia superior está marcada por la incrustación de concha nácar en su rostro, un material natural considerado como un canalizador de energías. Con el poder del sonido de su flauta dulce, construye una torre a levantar fósiles marinos que la pintora incluyó deliberadamente, inspirada en los estudios de Leonardo da Vinci sobre su aparición en sitios elevados, como un testimonio del cambio continuo de la Tierra. La mitad de la arquitectura del cuadro está apenas delineada, mediante la técnica de esgrafiado o rasgado de pintura, lo cual le confiere una apariencia transparente que subraya la impresión de estar en pleno proceso de construcción. Como sugieren los volcanes apenas visibles al fondo entre la bruma, la obra fue concebida bajo el impacto del surgimiento del Paricutín, siendo así esta pintura un símbolo del poder transformador de la naturaleza, en el que confluyen arquitectura, geología, música y filosofía. Cabe resaltar, por tanto, como procura la exposición, algunas más de las miradas que desde el asombro realizaron artistas que se avecindaron en nuestro país. Joy Laville llegó a México en 1956, procedente de Canadá, con la idea de poder vivir con escasos recursos, en un lugar pequeño, y teniendo en mente el relato de un México delirante gracias a la novela Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Al igual que artistas como Alice Raón y Remedios Varo, Laville estaba en búsqueda de su sitio, de un refugio en el mundo, y fue justo aquí en que redescubrió su vocación por la pintura. Si bien al llegar a San Miguel de Allende quedó paralizada al encontrarse con un aparente pueblo en medio de la nada y sin el conocimiento del español, al poco tiempo pudo socializar con otros creadores inmigrantes. Se incorporó a la comunidad artística que con el paso del tiempo han impregnado de su particular identidad cultural a este poblado guanajuatense. Otro caso es el del sueco Valdemar Hollander, quien recorrió y habitó diversas poblaciones mexicanas, atraído por el color de nuestra tierra y por el desarrollo del arte moderno en México. Su paisaje, por medio de la vestimenta de diversos personajes en peregrinación, parece relatar su periplo, desde su desembarco en Veracruz, su establecimiento temporal en Guadalajara, su paso por Nayarit y su enamoramiento del istmo de Tehuantepec,
sin olvidar la Ciudad de México, base principal de sus operaciones artísticas. Los paisajes retratados permiten apreciar la mirada de otros artistas internacionales, la de los paisanos que habitan en el extranjero. Por ejemplo, se exhibe otra pieza que también se detiene en Oaxaca, pero ahora desde la nostalgia. Es la presencia escultural y heroica de las vendedoras de frutas de Ramos Martínez. Ante la delicada salud de su hija, Alfredo Ramos Martínez se mudó a Estados Unidos en 1929, donde decidió pintar escenas mexicanas sobre periódicos como el de Los Angeles Times. Por eso les puse el recorte para que se notara más el papel. Considerado padre del modernismo mexicano, Ramos Martínez impulsó la transformación de la enseñanza artística en el país, que en buena medida seguía imitando las maneras europeas. En plena Revolución Mexicana, con la creación de las escuelas de pintura al aire libre, Ramos Martínez eliminó la copia de yesos y bocetos rígidos, fomentando la observación directa de la naturaleza, la reivindicación del paisaje local y el impulso por democratizar la enseñanza artística al incluir a mujeres y niños. Estos espacios no solo transformaron los sistemas de enseñanza académica, sino que se convirtieron en el semillero de algunos de los pintores mexicanos más destacados que pasaron por las aulas de profesores como Gonzalo Argüelles Bringas y Jorge Enciso, quienes pueden ver en la pantalla. Nada más. Enciso además fue cercano al pintor Adolfo Besmogar, quien como jefe del Departamento de Dibujo y Trabajos Manuales promovió la educación artística en México al preparar a 150 maestros, entre ellos Rufino Tamayo, Manuel Rodríguez Lozano o Agustín Lazo, por mencionar algunos. Su objetivo era difundir en las escuelas primarias un método de dibujo compuesto de 7 líneas o trazos básicos, con el que se esperaba reivindicar el arte precolombino y las creaciones populares. Este método recibió fuertes críticas por cuanto se consideraba que estandarizaba las expresiones artísticas y constreñía la mexicanidad a manifestaciones folclóricas. De hecho, José Clemente Orozco lo llamaba despectivamente jicarismo. Por tanto, Rodríguez Lozano decidió renovar la propuesta del método, acercándose a otras fuentes populares no academicistas como los exvotos, obras de pequeño formato, pintadas sobre lámina o cartón, por gente sin instrucción artística que agradece o pide un milagro. En sus creaciones, Rodríguez Lozano exhala más bien un aliento de nostalgia por estos lugares que dan cuenta del paso del mundo rural hacia la urbanización del país. Casas de adobe, calles sin pavimento y firmamentos dominados aún por la naturaleza. Ahora sí. La apropiación del exvoto para crear una obra aparentemente ingenua, pero con un aire vanguardista, fue aprovechado por artistas como Frida Kahlo y Agustín Lazo, para dar cuenta del paso precario hacia la modernidad en un país mayoritariamente rural. En las formas no academicistas, pero votivas, es decir, de petición de los exvotos, Frida volcó la narración y sublimación de sus experiencias traumáticas, como su fatídico accidente en 1925 en un tranvía. Precisamente este medio de transporte, el tranvía, nos lleva al descubrimiento de un lienzo que durante años se consideró perdido. Entre las joyas del acervo del Banco Nacional de México existe un cuadro reversible, es decir, con 2 caras, las que ustedes están mirando. Por un lado presenta un retrato de una mujer con su hijo, una Madonna, pero a la manera de la moda decimonónica. De hecho, siempre se había presentado con ese rostro, ¿no? Y en la parte posterior tiene una escena urbana, que es la que ustedes pueden ver en sala, inventariada en los registros de Banamex como de autor desconocido. De hecho, así está la ficha, si hoy pasan a verla. Sin embargo, desde que llegó la pieza y estuve viendo la factura visual, algo ahí me movía y me puse a investigar, y precisamente por ensayos hechos por James Sols y Renato González Melo respecto a Lazo, se pudo constatar que esta es una obra del pintor mexicano considerada desaparecida. La pintura nuevamente está marcada por la ingenuidad de los exvotos, en la falta de definición de los rasgos faciales de los personajes y en el error, más bien alteración consciente, del letrero del tranvía que presenta la letra N invertida. Otro elemento fundamental de la exposición, al detenernos en algunas de las grandes firmas del arte mexicano,
era establecer un diálogo con la obra de Orozco y puntualmente con los excepcionales murales del Hospicio Cabañas. Tanto el fuego volcánico como la efervescencia urbana invitan a reflexionar la violenta y sagrada relación con el fuego. Como pensaba Orozco, el fuego como elemento purificador y motor de progreso, pero al mismo tiempo como síntoma de barbarie y destrucción. La cuestión ígnea nos lleva, por ejemplo, también lo podrán ver en la exposición, a las imágenes de la conquista como la batalla de Bahía de la Mala Pelea, en Campeche, donde guerreros mayas derrotaron a expedicionarios españoles, un hito dentro de la resistencia indígena. O al futuro posapocalíptico de corte surrealista que planteó Julio Prieto como una inacabada lucha aérea en globos entre dos naciones. Destaca especialmente el Sábado de Gloria o la quema de Judas de Diego Rivera, al representar la tradición local que reúne a comunidades en plazas públicas para hacer estallar figuras de cartonería. La obra hace alusión también a la violencia inscrita en los fusilamientos del 3 de mayo de Francisco de Goya. Una más. Precisamente al hablar del entorno urbano, podemos referir al segundo espacio de la muestra, denominado Nostalgia Rural y Estridencias Urbanas, el cual nos hace transitar por los paisajes que van desde el naturalismo académico y preservador de la memoria de la Barranca de Oblatos de José Reyes Lozano o el panorama pristino de Marisol Werner Bass, una especie de teofanía o canto a la naturaleza con espátula, en agradecimiento por haber podido rehacer su vida tras una grave crisis personal producto del alcoholismo que llevó a Marisole casi a ser arrollada por un ferrocarril. De ahí que utilizara clavos de durmientes en muchas de sus esculturas como un recordatorio de sus pesares más oscuros. De estos motivos nos trasladamos hacia el implacable avance de la modernidad, con todas sus contradicciones, tal como colocan de manifiesto los trabajos de Alfredo Salce y José Chávez Morado sobre el desplazamiento tecnológico y social, ¿no? La obra de Salce es como si estuviéramos viendo un poblado periférico y que son casas habitación realmente, ¿no? Donde la gente solo pasa la noche. Al paso de los años, el Banco Nacional de México ha sido testigo y resguardo de estas transformaciones del paisaje en nuestro país. De hecho, los edificios que están detrás del banco se han caído, se han remozado, se han vuelto a transformar y ahí sigue el Foro Valparaíso. La última, por favor. Ya casi para terminar, solo como una especie de epílogo, me gustaría mencionar que esta exposición, si tienen la oportunidad de verla, cierra con un cuadro de Frida Kahlo. Es la primera pintura de la artista mexicana más reconocida a nivel internacional que se presenta en tierras tapatías. Al considerarse el cuerpo como un territorio en disputa, dado que estamos hablando de paisaje, esta naturaleza muerta nos conduce a reflexionar sobre el cuerpo femenino a través de la carnosidad y el color rojo de las pitayas, que en específico, para Frida, remitía a sus accidentes, operaciones y abortos. Como señaló atinadamente Diego Rivera, es la primera vez en la historia del arte que una mujer, con su propia voz y pincel, expresa con franqueza absoluta y descarnada los hechos particulares que le atañen a su vida e identidad. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría abrir la conversación y generar algunas preguntas que amplíen las tres aproximaciones que nos dieron los ponentes y en lo que se animan y van pensando en alguna participación. Me venía a la mente y ahorita bajé un fragmento de Yasnaya Elena Aguilar, que ella conceptualiza el paisaje no como una simple vista decorativa o contemplativa, sino como un territorio vivo, histórico y profundamente entrelazado entre la lengua y la memoria colectiva. Para el ensayista y lingüista Ayuk, el entorno geográfico es un lienzo donde se ven las relaciones comunitarias y los efectos del colonialismo. Y bueno, me da vuelta la pregunta inicial que Paz nos plantea sobre cuáles son
esas imágenes que están construyendo el paisaje actualmente y para qué fines. Como vimos en el recorrido, esta separación que tenemos con el entorno o el territorio y luego esta configuración a través de nuevas tecnologías que van generando imágenes sobre el paisaje que no habitamos. Y bueno, hacer una recapitulación también sobre las intenciones y motivaciones de algunos artistas para retratar ciertos fragmentos del paisaje y a partir de eso narrativizar algunos aspectos de México o de su propia historia personal como Frida, ¿no? Que es entre su historia personal y lo mexicano, algo que se funde el tema de la identidad ahí. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo a nuestros ponentes y bueno, me gustaría que se sumaran al diálogo y abramos un momento para preguntas y comentarios. Bueno, una felicitación para el curador. La verdad es que desde 2016 que no había una exposición así. Y en 2016 salió fue una exposición acerca totalmente del doctor Arnold con sus obras originales y todo. Y como que tenía mucho de esta oportunidad de otra vez ver lo que es autenticidad mexicana y lo que hemos visto desde niños como como en los libros de lectura en la primaria y luego te vas relacionando en el mundo del arte, ¿no? Y la curaduría que usted hizo, arquitecto, estuvo... Él es el jurador. Me gustó muchísimo, la verdad es que fue muy entrañable. A mí, en cuanto al mundo del arte, nuestro arte mexicano es mi favorito. Y mi artista favorito es José María Velasco y el doctor Arnold, desde niña. O sea, bueno, desde el 2016 que les comento que vi esta exposición, dije las pinceladas y el tipo de los colores en los que retrata, ¿no? Me gustó mucho de verdad, todas las obras que escogió y tengo muchas preguntas para ambos, pero una es como que es que ya me pero bueno, esta es otra pregunta que se me acaba de ocurrir. Usted como arquitecto, ¿cómo ingresa al arte? Siempre yo una estudiante que realmente hacía, pero más que escogerla por arquitectura fue un camino al acercamiento del mundo del arte. Me interesa de ambas partes saber cómo es que de arquitecto fue a curador y, por cierto, muchas felicitaciones en sus carreras tan impresionantes que me gustaría hacer como ustedes algún día. Y esa es mi pregunta, como, ¿cuál fue el camino y cómo se acercaron al mundo? Porque la arquitectura es un mundo muy amplio y puede saltar de la arquitectura a la fotografía y a la escultura y a la misma obra, pero sí me interesaría mucho saber cómo es que ingresa. Sí. Hola, pues me da mucha alegría que la exposición te haya gustado. Algo que no puse en mi semblanza, pero que para mí es un compromiso que tengo profundamente en mi trabajo, es que yo soy chilango, entonces constantemente siempre en la Ciudad de México celebramos que somos la segunda ciudad en el mundo con más museos, lo cual suena muy bien, pero si lo ves desde la otra cara, es un gran problema a nivel nacional. Eso nos habla de la centralidad de la cultura, donde la mayoría de las exposiciones de corte internacional o de colecciones tan poderosas como la de Banamex se quedan ahí, ¿no? Entonces, ya llevo varios años siempre haciendo curadurías en el interior del país. Ahorita, sin hacerme mucho comercial, pero está esta de Guadalajara, una en Torreón, una en Durango y otra en San Miguel de Allende, porque me parece importante que precisamente el consumo cultural pueda darse en otras zonas del país, ¿no?
Y eso me lleva a la parte de lo de la carrera, porque justo yo vengo de una familia de ingenieros. Entonces, para nada estaba pensando que yo me dedicara al tema del arte. De hecho, cuando me juntaba con la familia en Navidad, era así como de, es que ya estoy haciendo mi maestría en historia del arte, porque soy historiador de arte. Y me decían, ah, sí, pero pues tú nada más te tienes que aprender el nombre de los cuadros y quién los pintó, ¿no? Yo, sí, claro, es un poco más complejo. Pero bueno, eso a mí me invitó a que las exposiciones no solo fueran desde la parte de ensalzar las obras, sino también hubiera una parte muy importante hacia el público, ¿no? Porque yo justamente nací, así como lo describiste tú, a través de los libros, los afiches, el PowerPoint, ¿no? Pasé de eso a después ya tener las obras en mis manos, decidir sobre ellas y colocarlas con cierta curaduría, ¿no? Y pues, cuando estaba estudiando historia del arte, tuve la oportunidad de irme a hacer una estancia de investigación en Argentina y tomé clases de curaduría y dije, ah, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque no me interesaba mucho ser historiador de arte y escribirle a otros historiadores de arte y solo nos leyéramos entre 20 o 30 personas, sino creo que esto es mucho más emotivo, más impactante y por eso me encantan tus palabras, porque precisamente creo que mi trabajo o lo que yo pretendo con él es que llegue a más personas y precisamente no solo a los que suelen consumir la alta cultura, ¿no? Entonces, pues que me da mucha alegría haberte escuchado. Sí, o sea, Si quieras sumar algo. Bueno, ahora que mencionas en esta parte de la centralidad, yo me quedo pensando si la lectura de las piezas también puede ser diferente cuando se itineran, considerando, por ejemplo, que en Guadalajara todavía hay bastantes espacios en horizonte, o sea, que se puede ver el horizonte, ¿no? Que no están dobles pisos, la zona como más desarrollada con edificios, queda como hacia un lado, pero hay otro lado, o sea, por ejemplo, hacia el poniente, que las casas son de un piso y todavía la parte del horizonte es visible, por ejemplo, en los atardeceres. Y pensaba, no sé si el lugar en donde se sitúa la exposición abre otro tipo de lecturas en el sentido de que quizá los usos y costumbres que están plasmados en ciertas piezas todavía sean cotidianos para algunas zonas que pueden estar más cercanas aquí a Jalisco que a estas dinámicas ya de Ciudad de México que ahora sí como nos planteaba, por ejemplo, Oscar, rebasan ya la temporalidad que nos hace estar en relación con el paisaje. No sé, en estas itinerancias que has observado, si has eh, rescatado algunas de estas experiencias o lecturas diversas que se hayan dado a partir de la exposición. pues fíjate que desde que se comenzó a organizar la exposición, que el trabajo fue por ahí de octubre del año pasado, me implicó revisar los 5 volúmenes de obra del Banco Nacional de México e ir a Foro Valparaíso y a diversos lugares. Entonces, algo que sí tenía como muy claro era, no me puedo quedar solo con los volcanes del centro del país, ¿no? Que de esos del Popo, en la colección de Banamex hay como 30, entonces elegí algunos y también los que pudieron viajar, pero sí me era importante que precisamente si hablábamos de travesías por México, porque obviamente estaba en el contexto del Mundial, y si bien Guadalajara y Monterrey y Ciudad de México recibieron partidos de fútbol, la intención es que los extranjeros también viajaran por otras zonas del país, ¿no? Entonces, un poco la exposición era una provocación de ir a otros lugares, por eso puse lugares que, pues, en cierto modo son cercanos acá, ¿no? Hay cosas de Guanajuato, de Michoacán, ¿no? Porque precisamente quería que hubiera ahí un crisol identitario. Y una parte también importante eran las costumbres, que como bien dices, algunas, a menos que te metes a los poblados, como ya de manera vivencial, ¿no? O sea, salgas del turista que solo va a los lugares conocidos o a los que Internet te dice que conozcas, realmente los puedes conocer. Y especialmente a mí me llama mucho, que es otro tema que también vengo trabajando con otros especialistas, la cuestión de los textiles de los pueblos originarios. Porque hoy día hay ferias como Original y demás, y entonces te puedes comprar tu rebozo y tu kashkemet y todo, pero ni sabes cómo se llama, ni sabes quién lo hizo, ni con qué técnicas, y sobre todo en qué momentos se usan esos trajes, ¿no? Porque no es como nuestra vida ordinaria que es, pues,
moda faz, en donde la ocupas para salir a la calle y todos estamos uniformados, sino tenían toda una serie de ritualidades que hemos ido perdiendo. Por ejemplo, el especialista en textiles Mayo Ortiz hace una investigación bien interesante sobre los textiles masculinos, porque si ustedes piensan en alguna región del país, seguramente van a pensar en un vestido femenino. Se han ido perdiendo las vestimentas masculinas con la llegada de los overoles y los trajes. El resto de las vestimentas se fueron perdiendo, pues porque los hombres salían a las fábricas y a otros lugares a trabajar, ¿no? Entonces, creo que también la exposición tenía esa invitación, ¿no? A conocernos más y que no solo sea como desde la distancia, ¿no? Un poco como lo que plantearon los compañeros de el paisaje más allá de la admiración, sino también la vivencia y cómo el ser humano lo va transformando. Y ahí, no sé si alguien, si quiere sumar alguna pregunta. Si quiere, ajá, por ahí una mano. No sé si tiene es que me da muchas vueltas en la cabeza como el tema de la identidad conforme a lo que vemos. O sea, lo que transmiten las imágenes que tenemos. Y es como justo algo muy personal que me ha pasado estos últimos años, el hecho de no saber en dónde formar mi vida, porque no sé dónde tener. Entonces es como este shock cultural de, es una ciudad en la que he crecido, pero justo he crecido tanto que ya no la reconozco. Entonces, no sé qué llegar, pero son como No, está padre. de que cómo se encuentra actualmente una identidad y mucho de lo que tenemos ya es superficial. Está mucho del paisaje, ya no es desde una iglesia, sino de justo como decía, que una historia cuadrada, ajustada y lo que queremos ser. Qué gran pregunta. Entonces, ¿Eres capaz con el más quieres intervenir? es, creo que, no voy a darte la respuesta, pero voy a compartir reflexiones. Está, como lo mencionas, de la moda rápida. En el término arquitectónico urbano, ya existe eso. O sea, es esta superposición de capas y estratos, pero ya sin elemento de vínculo cultural. O sea, hay edificios que se demuelen y vienen otros y no se habitan y ya no ni siquiera cumplen la función de habitar y ya no están arraigados a sus contextos. Es decir, históricamente la arquitectura es el producto de la sociedad que lo genera, que es una enorme pregunta. Entonces, la ciudad que está generando ese tipo de edificios, ¿cuál es? Pero siempre hay un antagónico, o sea, siempre hay como el bueno y el malo, aunque no es tan binario. Hay otros territorios, hay otras maneras de hacer la ciudad, ¿no? Básicamente ahorita la arquitectura, no me atrevería a llamarlo arquitectura, sino son productos lo que se está generando. Y también por parte de las autoridades, ¿no? Son elementos visuales que ayudan para esta virtualidad de los celulares, ¿no? De las redes sociales. Son imágenes para instagramearse, no lugares para estar. Y básicamente yo te invitaría a caminar partes de la ciudad donde tú puedas sentirte, escucharte y vincularte. Que al final de cuentas, todos esos vínculos territoriales y que tenemos con el paisaje no son necesariamente o casi no son una percepción estética como lo hace el arte, ¿no? Es una visión de un autor para imprimirle un mensaje y que haya una respuesta en los paisajes urbanos debe haber un vínculo social, un vínculo vivencial, que ya es muy difícil, te entiendo, porque solo pasamos. Entonces, en el momento que tú generes un vínculo personal con un espacio, con una vivencia, que puede ser una nieve, que puede ser una carcajada, que puede ser leer un libro o escuchar música o un olor, empiezas a crear tú tus propios estratos culturales, tus estratos de vínculo, tus estratos de identidad, porque todos percibimos el territorio individualmente. Entonces creo que es eso. Por eso a mí me encantan los barrios del Oriente porque están llenos de vida.
porque la velocidad con la que viven es muy pausada y disfrutan el uno del otro. O sea, si tú vas a San Andrés a la plaza, pues ahí está lleno de changarros y de garnachas, y las familias van y se conocen y se disfrutan en comunidad. Más al poniente o a las periferias, ya no existe eso. Ya es yo llego cansado, me encierro en mi casa, me encierro en la tele o me encierro en el celular, entonces va incluso en el núcleo familiar generando estos alejamientos y esta hiperindividualidad. Y sucede esto, te sientes desarraigada de tu territorio. Entonces, creo digo, no, qué bueno, pero qué bueno porque te das cuenta, y no mucha gente se da cuenta en esta cuestión de estar absorto, ensimismado, pero no reflexivo. Es lo que sucede. O sea, no pasa nada de estar ensimismado. Pero cuando se rompe esa reflexión, ahorita tú te diste cuenta, búscate tú en los lugares donde te puedes encontrar, ¿no? Donde te puedas identificar más bien. Y es el caminar y lugares donde todavía sean ciudad. No vayas a caminar a Andares porque no, ni siquiera se puede, ¿no? Entonces, bueno, yo sería esa invitación, ¿no? No sé si te suena. Sí. Ahí nos está escuchando Paz, la ponente que está en línea. Ok. Bueno, resumiendo a lo que estamos hablando, es técnicamente, bueno, sus preguntas fueron las que me empezaron a mover la cabeza. Esta parte de que, como actualmente, si todo es tan superficial o todo va tan rápido, y de cierta manera, aunque tengamos ciertas cosas que nos hacen pertenecientes, o sea, como las imágenes que nos representan. Ay, ¿cómo lo dije? Ya ni me acuerdo. Sí, o sea que a pesar de ya no reconozco tanto como a dónde pertenezco por todos estos cambios que hay constantemente y que no te hacen como que te pierden un poco de la identidad, pues, de tu identidad. No sé si nos escucha Paz. Sí, ahora escuché. Muchas gracias a la participante por repetirlo. La deduje a partir de la respuesta que había dado Oscar, pero mientras escuché la ponencia de Oscar y Carlos, sobre todo lo que hablaba Oscar respecto a los no lugares, que se vincula un poco con lo que tú comentas, empecé a pensar en, bueno, yo no sé si me están viendo, voy a poner la cámara por si acaso. Em, Empecé a pensar que yo soy originaria de una ciudad que se llama Concepción, que queda en el sur de Chile, que es tremendamente sísmica. O sea, cada 50 años viene un terremoto que bota todo lo que no botó el terremoto anterior. Eh, entonces, el paisaje como urbano de Concepción, que es la ciudad donde vivo desde que nací, ha cambiado como una y otra vez. O sea, siempre es un paisaje como físico muy provisorio. Pero a pesar de eso, yo siento que es una ciudad con una identidad muy potente. Entonces, a partir de lo que hablaba Oscar, pensaba, quizás este arraigo no se construye solamente a través de como elementos físicos, sino que hay una memoria compartida, prácticas cotidianas, tradiciones y por supuesto también imágenes, pero como eh, quizás estos no lugares, digamos, eh, no sé si son los únicos o los principales que colaboran en la construcción de esa identidad. Entonces, ahí escuchaba que estaban hablando de que hay algunos elementos presentes en las pinturas
que para algunas personas en localidades más pequeñas pueden seguir siendo parte de su cotidianidad. Y yo creo que quizás en esas cosas, por la velocidad que hoy nos impacta, son en esas, como en esos fragmentos que se va construyendo esta identidad y este paisaje que no necesariamente es físico. Oye, yo para complementar un poco lo que estudian mis compañeros y acercarme a tu pregunta, ya Paz, a través de las imágenes y bueno, yo también, pero ya mencionaba que todas estas construcciones identitarias del arte moderno mexicano terminan por volverse una especie de imaginario o catálogo visual de cómo pensamos al país, de cómo nos sentimos representados, sobre todo embajadores y relaciones internacionales lo utilizan mucho para hablar de un México con una gran tradición, pero está el otro lugar, ¿no? Que su peso, porque ya nos vemos ahí, por ejemplo, pensando en Guadalajara, ¿no? La ciudad, la segunda ciudad más importante del país, ¿no? Con una tradición colonial y moderna muy poderosa. Pero como dices tú, y yo me veo ahí en ese lugar, o sea, me sigo encontrando con eso. Y por ejemplo, para los que no somos, pues los primeros días agarras y visitas al centro y vas a ver los murales de Orozco. Y si sabes un poquito más, vas a la Biblioteca Iberoamericana, ¿no? Pero como que están muy focalizados. Pero de repente caminar la ciudad por otros lados, a mí me pasó que en una de las residencias que hice precisamente para la exposición, me pusieron por el Expo Guadalajara. Entonces yo quería ver el mural y decía el Uber que me cobraba 40 pesos. Dije, "Ah, ¿qué me voy a cobrar el Uber? Mejor me voy caminando y conozco la ciudad". Después me arrepentí por el calor, ¿no? Pues, sí, no estaba ya acostumbrado. Pero de repente pasé por las vías del ferrocarril y otras zonas que dije, claro que esto no lo vive un turista normal, ¿no? Y luego pasé por todas las casas, como del 19 hermosas, pero al mismo tiempo veía que varias estaban deshabitadas, ¿no? Y decía, pero ¿por qué permiten esto? Pero al mismo tiempo, claro, los costos que ha de ser mantener una casa de estas. Y estaba perdido, porque además me gusta perderme en las ciudades, creo que así las cosas más. Y de repente salgo a venir a Chapultepec y dije, no es posible. Yo odio venir a Chapultepec. Me parece horrenda, no aguanto el ruido, los comercios. Pero también, como me dicen mis amigos, pues esto genera empleos, genera la posibilidad de que mucha gente se venga a entretener. Y un poco la pregunta, ¿qué ciudad habitas? ¿Qué quieres estar? ¿O con cuál te comprometes? O te toca, ¿no? Al final, porque también a veces la ciudad que habitamos ni siquiera es la que deseamos, sino muchas veces pues simplemente nuestros trabajos o nuestras obligaciones nos llevan a estar en un espacio geográfico que a veces alimentamos con la ilusión de que sea otro. Mm. Yo quiero sumarme un poco a estos comentarios reflexivos. Me quedaba pensando en las tres ponencias y veía la necesidad cada vez más urgente de generar espacios de educación visual, donde lo visual es un texto, o sea, sí puede partir de un fragmento de realidad, pero construye también otra realidad, como nos explicaban los tres ponentes, y entonces estar muy alertas a analizar las imágenes que se comparten sobre determinado fenómeno o acontecimiento, o sea, que no son neutrales, no son una realidad, sino ese mismo recorte ya genera una realidad diversa, diferente, y es una narrativa. Entonces, estar muy atentos a tener un análisis crítico de esas imágenes contemporáneas y qué nos dicen, o sea, por ejemplo, lo acabamos de vivir recientemente en el Mundial, el gobierno, las instituciones oficiales generan un tipo de imagen de lo que es México, el gobierno de Estados Unidos genera otro tipo de imágenes de respecto a lo que es México, y bueno, y la ciudadanía también está en esta producción de imágenes, pero ¿qué nos dice? O sea, como creo que afinar la mirada desde una postura crítica me parece urgente en un tiempo que es muy visual centrista y en donde la imagen también, desde como dije, la imagen es un texto, funciona como un texto que inscribe otras posibilidades de historizar algo, ¿no? Y a veces eso, pues, esa manera de historizar quién lo dice, cómo lo dice, con qué fines, pues, puede generar pues condiciones de poder, ¿no? Por ejemplo, puede servir para ciertos fines, los cuales hay que cuestionar, ¿no? O sea, me parece que ir con la mirada como preguntas me parecería una pedagogía necesaria en el contexto contemporáneo. Y yo llevaría que esa es una reflexión que principalmente tendremos que hacer éticamente desde los museos. ¿Qué construcciones de visualidad estamos? Ayer platicaba con un amigo que
No voy a decir qué exposición para no quemar, pero estaba llena de vitrinas y hay todo un giro contemporáneo sobre lo procesual, de ver bocetos, procesos inacabados, documentos, y está padrísimo que ya no solo veas la obra terminada pegada al muro, ¿no? Sino también otro tipo de complementaciones o de construcciones visuales. Eso me pareció súper interesante. De repente yo decía, ¿y qué diablos me muestra esto? O sea, ¿de qué me sirve poner 4 notas de periódico y el acta de nacimiento y la partitura, además en un país donde tenemos una escasa cultura musical, ¿no? Yo decía, ¿qué le aporta al público? Yo da la mitad de la exposición, estaba muy aburrido y me dedico a ver exposiciones. Yo decía, me imagino a alguien que viene nada más con otras intenciones, pues nada, ¿no? O por ejemplo, ahora que fue el Mundial, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol, pero por ejemplo en la Ciudad de México había mínimo 20 exposiciones de fútbol. Y yo decía, quien vino a ver el Mundial, neta, se va a meter al museo para empezar a ver exposiciones de fútbol. Y luego, ¿qué exposiciones de fútbol te voy a presentar? ¿No? Porque había unas donde todas las playeras posibles y otras de todos los boletos. Y había, por ejemplo, me parece más interesante lo que hicieron acá, ¿no? De pensarlo desde el lugar de la administración. O sea, hay otras posturas, pero creo que sí hay una ética bien que hemos dejado de lado dar más peso a la parte estética, ¿no? O a la parte histórica. Y como curadores o como la gente que estamos trabajando en el museo, ¿hasta dónde estamos contaminando o estamos generando imaginarios visuales como los que habla Paz, pero en detrimento de nuestros públicos, ¿no? Sí, adelante. Y si quieres te paso el micrófono para que se lo use. Bueno, uniéndome a su charla y hablando, dándole respuesta a pues a la chica, creo que depende mucho de la conceptualización que basamos nuestra visión. Hablando de Guadalajara, hay muchas obras arquitectónicas muy importantes y que te pueden ayudar pues a esa visión de en dónde pertenecer. Y hablando de los exponentes, con sus 3 exposiciones muy interesantes, siento que no es una pregunta como tal, pero quiero escuchar su gran reflexión sobre cuál es la visión de México actualmente, si se ha perdido la cultura, si sigue vigente, cuál es como el paisaje que se demuestra como México actualmente para ustedes. Híjole, qué pregunta tan complicada, porque justo los imaginarios se van construyendo conforme las épocas te van redundando o obligando a ciertos elementos que pones, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 90s, todas estas obras que vemos en la exposición tienen una temporalidad, la mayoría, entre 1910 y 1960, aunque hay algunas de 1980 y 90. Pero sí están en un periodo que escribimos como arte moderno mexicano, Escuela Mexicana de Pintura, muralismo. Y entonces hay una exaltación de la nación y esta renovación después de la cruenta guerra civil que implicó la Revolución Mexicana y una idea vasconceliana de vuélvanse a sentir orgullosos de México, aunque nos matamos entre nosotros mismos durante 20 años o quizá más con la Revolución, ¿no? Volvamos a sentir orgullosos. Y luego viene todo el arte abstracto que quiere volverse más internacional y salir como de solo los nopales y los rebozos y demás. Y cuando regresamos en los 90s a lo figurativo, hay una nueva conexión con la identidad mexicana, pero creo que hay 2 cosas bien interesantes. Por un lado, los artistas que están produciendo en México, o sea, ya no es necesariamente solo el mexicano hablando de lo mexicano, sino mucha producción, ¿no? O incluso mexicanos que están produciendo desde el extranjero. Y la otra, los grupos que no habían sido considerados dentro del discurso. Entonces vas a encontrar muchas mujeres y mucha gente de la comunidad LGBT, por ejemplo, Naún Senil preguntándose cómo se puede ser mexicano siendo católico y al mismo tiempo homosexual. Entonces, las preocupaciones son otras. Luego en los 2000 con artistas como Margoles, pues te vas a encontrar toda la identificación de lo mexicano a través pues, del narcotráfico, ¿no? Entonces, sí creo que esa construcción de la identidad mexicana en nuestro país, a diferencia de las historias del arte de otros países, en nosotros sí la visualidad tiene que ver con una conexión muy nacionalista. Eso creo que no se ha roto al día de hoy, ¿no? Creo que me tocó, por ejemplo, estar en una ciudad de Alemania que había estado del lado de los rusos. Y era muy parecida la historia del arte a la mexicana, porque toda era figurativa.
tenían momentos de abstracción muy escasos. Entonces, toda la construcción tenía que ver con el personaje de la identidad del que vivía, ¿no? Pero pues, en otras historias del arte, lo abstracto dominó todo el siglo XX y entonces la pregunta sobre lo nacional no es tan constante, ¿no? Pero nosotros sí. Pues creo que se sigue configurando México, se siguen haciendo preguntas bien interesantes. Ahorita aquí en las exposiciones que tienen de Cabañas, si bien los temas no redundan o no están directamente tocando ellos, sí terminan por hablar de la identidad de los artistas que viven en México o que hacen obras en el extranjero, pero que se nota que está hecho a la mexicana. Entonces creo que, no sé, algo sin contestar de lleno tu pregunta, sino más bien a mí lo que me provoca, que creo que todavía la cultura visual tiene que ver mucho con nuestra identidad. Al menos nuestro país, sí, como que no nos soltamos todavía de seguirnos preguntando qué es México. Creo que no todos los territorios hacen lo mismo. Mm. Soltaste un preguntón sin respuesta. Pero, o sea, justo yo también me estaba preguntando, ¿no? Si estos artistas de la exposición, ¿qué paisajes pintarían actualmente, ¿no? Y qué paisajes, o más bien, dicha esa pregunta, no sé, pero lo mexicano creo que yo, a título personal, creo que México en general esta era está en crisis, lo cual es algo muy bueno, porque surgen estas preguntas, ¿no? O sea, una fase súper importante del pensamiento crítico es problematizar, que es preguntarte y cuestionarte. Cuando te cuestionas, empiezas a despertar e intentas responder, aunque tardes años en responderte, pero ya emprendiste un viaje. Entonces, ese viaje, mientras más jóvenes empiecen a problematizar, más va a haber esas respuestas o esos intentos de respuesta. Porque la pregunta de qué es México es complejísima. Y sobre todo el México que percibimos ahorita, que es igual como este viaje de ida y vuelta, es lo que nos dejó el nacionalismo, ¿no? Y nosotros nos creímos que eso era México. Y nos hemos creído un montón de historias de la conquista y de Hernán Cortés, todo con esta visión nacionalista, que tenía una razón de ser, ¿no? De unificar una nación tan compleja como lo que es México y muchos pueblos, y muchas sociedades, bajo esta visión. Pero nosotros mismos no la creímos. Pasa como el desfile de Día de Muertos de la película de James Bond, que ahora ya es tradicional, ¿no? Entonces lo adoptamos y está bien. O sea, una tradición siempre nace siendo una vanguardia y después, si hay un vínculo, se adopta. Entonces, yo creo que vale la pena en esta época de crisis, que cuando estamos en crisis nos preguntamos quiénes somos. Pues bueno, esa pregunta es valiosísima y es ¿qué es México hoy? Yo creo que el México de hoy no es el México de la etapa nacionalista. Estamos en otra era, estamos en una época de transición donde urgen más personas que se cuestionen qué es lo mexicano y yo que quiero plantear como lo mexicano, porque es la cultura no es estática, siempre va a estar en constante movimiento y siempre la vamos a construir nosotros. Entonces, bueno, por ahí va. Por allá, Paz, no sé si tú quieras sumar algo, algún comentario sobre la identidad de un país. Sí, bueno, mi visión evidentemente es desde fuera, como extranjera, pero a mí me pareció muy interesante este texto, un ensayo que encontré de Mauricio Tenorio Trillo, donde hacía esta enumeración, digamos, un poco como de estas anécdotas que resumen México. Yo tuve la posibilidad de ir a México 2 veces en los últimos años. Pero me pasó lo mismo que Mayakovsky. Yo llegué a México ya esperando encontrarme con una imagen preconcebida que había en mi cabeza y esa imagen yo creo que se formó en gran medida a partir de lo que hoy hablamos, o sea, de todo lo que la producción que hubo desde los años 20, o sea, los últimos 100 años, tanto desde la pintura como
como toda la campaña que hicieron en los 60 y en los 70 la Comisión Nacional de Turismo. Creo que esa, más allá si está bien o está mal, yo creo que no me corresponde decir si a mí, por supuesto que no, como chilena, si es acertada o no la imagen que se propagó de México. Pero fue una estrategia sumamente efectiva, porque quienes no somos mexicanos, configuramos nuestro imaginario 100 años después a partir de esa iconografía que yo mencionaba. Entonces, más allá si es pertinente o no es pertinente, si, si es una cosa que hace justicia, que probablemente no, eh, creo que lo interesante es ver como lo efectiva de la estrategia del nuevo Estado y de luego esto como vender a México como un producto de exportación a partir de toda esta visualidad. Lo que sí creo que también, que pensaba, siempre haciendo el paralelo con Chile, como creo que hay un valor en que esta visualidad fue muy extendida, o sea que estos íconos, como yo los veo, ¿no es cierto?, fueron recogidos por diferentes artistas. En Chile no pasa lo mismo. En Chile hay una iconografía, pero que se condensa en una sola figura, que es Violeta Parra. Como Violeta Parra logra configurar una iconografía nacional y no es solo ella, por supuesto, pero es un fenómeno distinto al que sucede en México, que hay como generaciones de artistas que recogen, contribuyen y colaboran a configurar este imaginario, que es el que me llega a mí a 7.000 kilómetros de distancia, y en Chile no es tan eficaz. Pasa algo por algunos personajes más que por un movimiento o una generación de artistas. De hecho, estamos muy presentes por allá, ¿no? Paz. No sé si mal recuerdo, en Concepción hay un mural, ¿no? Totalmente. Hay un mural de Camarena, creo. Sí, Y bueno, y está el de Chillán, yo fabuloso, ¿no? De Siqueiros. no, y mira, yo pensaba terminar mi ponencia con la imagen del mural. Acá está en la Universidad de Concepción, está la Casa del Arte, que se llama Casa Clemente Orozco, donde hay un mural gigantesco que se llama La presencia de América Latina, que es precioso porque relata la historia de derecha a izquierda de Latinoamérica y hace unos cruces muy lindos con la chilenidad, con la mexicanidad. Termina con un nopal donde le florecen copihue, que es la flor nacional de Chile. Entonces, claro, que hay una tradición que más encima está en mi ciudad, que es una ciudad relativamente pequeña, y está este gran mural donde fue pintado por González, quien instruyó, que fue un regalo que hizo el gobierno de México, y él se ofreció a venir a pintarlo además. Así que sí, o sea, la mexicanidad es algo que está muy presente aquí en Latinoamérica, y yo creo que junto con otros países, que no creo que sean muchos de Iberoamérica, creo que México por lejos es el que tiene esta visualidad como más pregnante. Y eso lo celebro, digamos, y es mérito un poco de todas estas circunstancias que para bien o para mal terminaron construyendo una imagen muy sólida de una nación. Yo quería sumar un comentario. Me vino a la mente el trabajo de una investigadora que se llama Nirma Purwal, que ella define el concepto de invasores del espacio para hablar de aquellas poblaciones o personas que no son consideradas como el canon o no son consideradas cuerpos legítimamente habitables para definir un lugar y que entonces al habitarlo generan crisis ontológicas. Hablaba ella particularmente de los museos, de cuando viene alguien que grita o algo así en el museo, la gente que trabaja en el museo se asusta porque si no es que el museo no es para eso, ¿no? Porque hay ciertos códigos y corporalidades que se aceptan como no, y cuando suceden o suceden otro tipo de prácticas que no son las oficiales, el museo entra en crisis. Es lo que apunta esta autora. Y pensaba esto, pensando en tu pregunta, porque bueno, es que mucho del trabajo de las colectivas
o asociaciones, por ejemplo, antirracistas, jóvenes indígenas urbanos, que han nombrado, por ejemplo, México Afro, ¿no? O sea, entonces eso genera una crisis ontológica es que México es más amplio y más diverso de lo que nuestra concepción tiene, ¿no? O pensar jóvenes indígenas urbanos, y ellos hablaban incluso de cómo cuando se les invitaba a participar en proyectos casi que les exigían vestirse tradicionalmente, y para ellos ya no tenía como tanto sentido en la cotidianidad vestirse con sus trajes que son como más para ceremonias, pero era como una exigencia, porque si ellos llegaban de jeans y playera de Metallica, porque pues también les gustaba el rock, generaba una crisis ontológica, ¿no? Entonces, me parece que esa ampliación de la respuesta a lo que puede ser México sería eso, evitar la fractura de estas dudas que se abren de la diversidad de lo que es este territorio, ¿no? Bueno, inmediatamente como con esta ponente Nirma Purwalko. Artistas indígenas contemporáneos también. Sí, totalmente. Que eso también rompe como muchísimo. Bueno, pues estamos ya sobre el tiempo. Yo quiero agradecer mucho, Paz, muchísimas gracias por conectarte desde Chile, por abrir este pensamiento. Nos quedamos con la pregunta que nos dejas dando vueltas y esperamos vuelvas a México pronto. Te estimamos mucho por acá. Muchísimas gracias, Oscar, también por compartirnos esta perspectiva y sumarnos a tus proyectos también para caminar la ciudad. Y bueno, Carlos, muchas gracias por el legado de pensamiento que nos deja esta exposición. Nos conmovió mucho y nos abrió muchas reflexiones. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Muy bien.